Cristo. En este día 18 de septiembre vamos a escuchar el Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esta parábola? Y él le respondió: A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que, al escuchar la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en su corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos conocemos bien esta parábola, es una de esas que las tenemos bien grabada en la mente y en el corazón. Son palabras de Jesús que en un momento dado de nuestra vida nos han dicho algo, nos han comunicado alguna verdad y han sido luz para nuestro camino. La segunda parte, donde Jesús explica la parábola a sus discípulos, es particularmente rica y por lo mismo es bueno que cada uno de nosotros, desde el momento que está viviendo hoy en su vida, en la situación en la que se encuentra, pues vuelva a releer, retome este texto, lo medite y pida al Espíritu Santo de Dios su luz para comprender cuál es el mensaje que esta palabra quiere darnos hoy personalmente. Y en este momento particular de mi vida se me quedan grabados algunos aspectos de esta palabra. El primero, que dice que lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y lo roba de sus corazones para que no crean ni se salven. Es decir, en realidad tenemos un enemigo que busca hacer que nos perdamos, porque no quiere que encontremos la felicidad, que descubramos a Dios, que le seamos fieles. Y es por ello que debemos estar vigilantes en nuestra vida, buscando a Dios constantemente, sin apartarnos de su luz. Y esto pues me hace pensar que cada uno de nosotros seguramente en algún momento de la vida nos sentimos ya fuertes, ya crecidos, ya maduros y bajamos la guardia y dejamos de entregar el corazón a Dios con generosidad y con fidelidad y experimentamos que ya no tenemos la misma pasión por Cristo que teníamos antes. Recordemos que como seres humanos pues estamos en un constante crecimiento, no es que llegamos a un punto y de ahí no nos movamos. Siempre nuestra vida es dinámica y también la palabra de Dios va encontrando más lugar y nos va transformando continuamente. Y es por esto mismo que debemos vigilar para que nadie nos robe la palabra sembrada. Entre los peligros que pueden robar esa semilla de nuestro corazón, pues están todas las ideologías en las cuales vivimos inmersos en nuestro mundo actual. Están los que buscan confundirnos, todos aquellos que también están abiertamente contra Dios, contra su iglesia, contra su mensaje. Y si nosotros pactamos con todos ellos, recordemos que estamos en peligro. La otra frase que se me queda grabada se refiere al segundo punto de la explicación de la parábola que Jesús hace. Se refiere a aquellos que escuchan la palabra y la acogen, pero de un modo superficial y que no llega a echar raíces, y que por ello, cuando llega el momento de la prueba, fallan.
Es esto que se me queda grabado. Nosotros podemos haber escuchado mucho la palabra de Dios, la podemos haber meditado mucho, pero nunca debemos olvidar de que la prueba está a la puerta y que la prueba que viene de Dios en nosotros lo que busca es producir madurez, que crezcamos. Son esas crisis sanas que nos hacen salir adelante y crecer un poco más. Hay otro tipo de prueba también, que no es el que viene de Dios, sino más bien la que viene del diablo, y esa prueba es la que busca hacernos caer. La prueba de Dios no busca hacernos caer, sino crecer aún más. Pensemos, ¿cuál es ese momento de prueba en el que a lo mejor constantemente fallo? Porque la palabra de Dios no ha logrado echar raíces, es decir, no me ha cambiado ni en mi manera de actuar, ni en mi manera de pensar, sino que solamente se ha quedado como una palabra que me gusta escuchar, que me dice mucho, pero que en el fondo, por temor, no me atrevo a vivir, ni me atrevo a confiar plenamente en ella. Y la tercera frase que se me queda grabada, pues es también al final el tercer punto de la parábola, cuando dice que lo que cae entre espinos representa al que escucha la palabra, pero esta semilla sembrada se ahoga a causa de las riquezas y de los placeres, es decir, nos dejamos seducir por otras cosas que pueden o no ser malas, pero que quitan nuestra vista de Jesucristo, lo quitan a Él del centro y nos hacen mirar hacia otro lado. Esta distracción puede producir en nosotros pues mucha ansia, por ejemplo las enfermedades, los problemas, las situaciones económicas también, además de lo que ya dijo el Señor, de los placeres y las riquezas. Confundimos el bien mayor y damos el valor más alto a cosas que no lo tienen. Y ese aspecto está presente en cada momento de nuestra vida, sobre todo cuando vamos más adelante en los años, cuando vamos creciendo, porque hemos visto tantas cosas, conocemos la naturaleza también de muchas situaciones, conocemos también la bondad que nos rodea, que no todo en esta vida es malo, que en esta vida hay muchas cosas buenas, pero recordemos que el Señor nos dice que debemos saber a quién entregar el corazón. Para esto recuerdo un momento de la vida de San Francisco al inicio de su conversión, cuando tuvo aquel sueño donde el Señor le pregunta a Francisco, que tenía esos sueños de querer ser caballero, de querer tener la gloria terrena. Dios lo motivó a buscar la gloria terrena, pero indicándole dónde se encontraba la verdadera. Y le dijo en sueños: Francisco, ¿quién te puede dar más, el amo o el siervo? Y Francisco, con una pizca de sentido común, pues dice: el Señor, ¿verdad? El amo. Y desde ahí el Señor comenzaba ya a trabajar en su corazón. Y sabemos que al final de su vida, Francisco llegará a decir: mi Dios y mi todo, indicando en quién ha puesto todo su corazón. Para que nadie nos robe la semilla sembrada, el tesoro de la palabra de Dios y de la salvación, Francisco nos indica que es necesario despojarse de todo, no porque sea malo, sino porque el primer lugar, lo más importante, lo merece solo una persona, y esa pues es nuestro Señor. Y el ultimísimo punto que podemos compartir hoy es eso que dice al final Jesús, que lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Entonces recordemos, hay que perseverar, es necesario que seamos constantes en la búsqueda de Dios, porque no basta con haber escuchado una sola vez la palabra, sino que necesitamos rumiarla, necesitamos vivirla en diferentes situaciones, ir creciendo, ir madurando, porque solamente perseverar en esta palabra, ser constantes en la práctica de la caridad, es lo que logrará en nosotros que demos fruto abundante. Es posible, el Señor nos lo ha dicho. Paz y bien, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.